En un first-person shooter siempre se asume un cierto nivel de poder. Al observar el mundo desde una perspectiva subjetiva mientras empuñamos un arma, nos convertimos automáticamente en el agresor, incluso cuando la narrativa intenta sugerir indefensión. No importa cuán hostil sea el entorno, si podemos disparar, tenemos el control. Tomemos como ejemplo Doom. Aunque el protagonista está atrapado en una Marte invadida por demonios, es él quien se convierte en la fuerza más letal del planeta. La verdadera vulnerabilidad solo aparece en casos específicos, como en los survival horror, donde la escasez de recursos nos mantiene en constante tensión. En estos juegos, obtener un arma por primera vez no representa un acto de empoderamiento, sino una advertencia. Si podemos defendernos es porque pronto habrá algo o alguien de quien hacerlo. Llevaba tiempo queriendo hacer un vídeo sobre Industria, un juego que mencioné brevemente en mi análisis de los GOTY of the Year de 2021. Lo que más me llamó la atención de este pequeño título, con su historia breve y misteriosa y su meticuloso diseño del mundo, fue la extraña sensación de aislamiento y soledad que me transmitió. El juego parece ser muy consciente de ello, aunque sigue la tradición de BioShock o más acertadamente, System Shock, al mantener el contacto por radio con otro personaje. Su desenlace es marcadamente melancólico. No es solo un shooter con una narrativa de fondo, es un relato de anhelo y pérdida, una búsqueda de paz en un mundo que la niega. Metal Garden me llamó la atención porque la estética brutalista y la palabra megaestructura me activan una neurona. Este título es el primer proyecto de Alexandra Erut, una desarrolladora en solitario afincada en Croacia bajo el sello de Tinerasoft. A pesar de que el juego salió originalmente en itch.io en febrero de 2025, no ha sido hasta marzo cuando finalmente me he detenido a jugarlo. Y al hacerlo me pareció oportuno dedicarle un vídeo, aunque fuera breve, para recomendarlo sin reservas. Eirut menciona dos influencias clave: la estructura episódica y llena de set pieces de la saga Half-Life, con su característico uso de la estética brutalista, y el combate en espacios abiertos inspirado en Halo. Sin embargo, con esta última referencia tengo ciertas reservas, ya que, como ocurre aquí, este estilo de combate tiende a restarle impacto a los disparos contra los enemigos. A nivel personal, lo primero que me viene a la mente fue Fallout 3, y la sensación de vulnerabilidad que experimenté en mi primera partida. Avanzaba con cautela entre ruinas, temeroso de que en cualquier momento un ghoul emergiera de la oscuridad o un enemigo desconocido me disparara desde lejos. Es una experiencia similar a la que ofrece la saga Stalker, un mundo hostil donde portar un arma no te convierte en depredador, sino en presa. En estos juegos, la indefensión de un survival horror persiste, incluso cuando tienes un gatillo bajo el dedo. Mención obligada para Nice and Se, un juego que, con su diseño de megaestructuras brutalistas, logra transmitir una profunda sensación de soledad y asombro cósmico. También le dediqué un vídeo en este canal que os recomiendo igualmente. Y en otro sentido también encuentro ecos de la estética austera y la tosquedad mecánica de un título con el encanto particular de I Divine Sabermancy. Sin embargo, hay otra influencia, o al menos una comparación, que solo se vuelve evidente una vez que hemos completado la experiencia. Para explicarla necesito hablar sobre la historia de Metal Garden, lo que significa que a partir de aquí entramos en territorio de spoilers. Así que si lo que has oído hasta ahora te ha llamado la atención, deja de ver este vídeo y juégalo. Es un título accesible, económico y no te llevará más de 2 o 3 horas completarlo. Además, así podrás presumir de haberlo descubierto antes que nadie. Oh, y si de paso queréis suscribiros, dejad un like y un comentario o incluso plantearos aportar al Patreon, os lo agradecería. Cualquier pequeño impulso que le podamos dar al canal garantizará que pueda dedicar tiempo a vídeos como este, más pequeños y dedicados a descubrir otras obras fuera del mainstream. ¿Listo? Perfecto, volvamos al tema. El juego se inicia en silencio. Sentado frente a las ruinas humeantes de lo que alguna vez fue nuestro Meca, un cigarrillo se consume en el cenicero a nuestra derecha. A lo lejos, siluetas de megaestructuras recortan un horizonte tormentoso. El cielo, cubierto por nubes densas y lejanas láminas de metal, sugiere que, pese a la vegetación y el relieve natural, seguimos atrapados dentro de otra estructura aún mayor. Una estructura que abarca todo nuestro mundo,
todo cuanto hemos conocido. En el suelo, una baliza encendida y algunas herramientas abandonadas nos cuentan una historia sin palabras. Aquí se desmantelan máquinas, se saquean restos, se sobrevive con lo que se puede. Recogemos un simple cuchillo, una declaración tácita de que en este mundo el desguace es ley. Dentro del compartimiento dañado del mecha hallamos algo más útil, una pistola con munición de 9 mm y unas botas de impulso, esenciales para realizar un doble salto que nos permite escapar de este valle inicial. Los primeros enemigos no tardan en aparecer, ocultos entre la vegetación. El juego no premia la confrontación directa, todo lo contrario, nos invita a pasar desapercibidos, a evitar el combate, a conservar munición y botiquines como si fueran parte de nosotros. Un primer enfrentamiento nos revela una mecánica clave, no solo importa cuánta vida nos quede, sino cómo la perdemos. Un disparo puede fracturarte una pierna y dejarte sin posibilidad de correr. Un impacto en el cráneo elimina el punto de mira, dejándote disparando a ciegas. Y si te alcanzan en el pecho, tu barra de vida máxima se reduce a la mitad. Los jugadores de Escape from Tarkov o incluso DayZ reconocerán esta mecánica de salud al instante. Afortunadamente existen pequeñas tablas quirúrgicas móviles que nos permiten sanar estas heridas específicas, aunque con un número limitado de cargas. Más adelante, tras escalar una colina bajo fuego cruzado, encontramos un campamento devastado. Los cuerpos siguen tibios. Uno de ellos empuña aún una escopeta. La tomamos. Y frente a nosotros una barricada cerrada con llave. Pero el camino no termina aquí. Explorando un poco más hallamos a un superviviente, noble en porte, perdido en su delirio, rey de los Rías Secretorum. Si curamos sus heridas, empieza a murmurar. Habla de su pueblo, de una salida más allá de la megaestructura, de civilizaciones enteras que han vivido atrapadas aquí durante generaciones. Menciona a la compañía minera Central Sirenian, dominada por la élite industrialista. Mientras excavaban una presa, abrieron accidentalmente un agujero al exterior y decidieron ocultarlo. No sabían que uno de los espías de este rey moribundo los estaba escuchando. Cuando la tribu se dirigió hacia esa salida providencial, la respuesta de Central Sirenian fue brutal. Una emboscada con mercenarios y hasta la traición de sus propios hombres, vendiéndose a la compañía minera. La rebelión fracasó antes de comenzar, y nosotros llegamos después, recogiendo las piezas. Le robamos la llave de la barricada, dejando al rey perdido entre delirios y recuerdos rotos. Nuestro objetivo ahora es claro: encontrar ese agujero en la megaestructura, no por gloria, ni venganza, sino porque representa algo raro en este mundo oxidado. Una salida, una posibilidad de escapar del sistema que devora a todos por igual. La siguiente sección nos recibe con un paisaje melancólico, los restos oxidados de una autopista costera suspendida sobre el mar como un esqueleto de cemento. Entre sus escombros, nuevos enemigos aguardan, mercenarios bien armados y numerosos, repartidos a distintas alturas. Ellos también cuentan con botas de impulso, lo que convierte cualquier enfrentamiento en un combate vertical impredecible. Intentar huir no garantiza la supervivencia. Dos francotiradores, escondidos en puntos elevados, cubren los flancos, y sus disparos, certeros, castigan cualquier intento de evasión. Aquí el juego te obliga a moverte con precisión o morir en el intento. Pero entre toda esa tensión, un momento efímero. Si miramos al mar, veremos a una criatura nadar entre las olas, indiferente al caos que se desata en la superficie. Un instante de belleza natural, oculto a plena vista. Metal Garden no olvida sugerir que hay vida más allá de las mecánicas de un shooter. Desviándonos a la derecha, atravesamos una verja caída y accedemos al embalse. Aquí hay un buen número de mercenarios, unos de los cuales custodia un rifle desde su atalaya de vigía. Acercarse con sigilo por la costa es la única opción viable si queremos evitar un tiroteo suicida. Al final del camino encontramos de nuevo una de esas criaturas marinas. Esta vez descansa sobre una roca. Si nos acercamos, huirá asustada. A su lado un maletín con granadas, una herramienta clave para avanzar para el próximo desafío. La nueva zona es un cañón estrecho flanqueado por pilares, y en cada uno de ellos francotiradores ocultos, esperando con paciencia.
Aquí la verticalidad vuelve a ser protagonista. Más adelante el terreno se hunde, obligándonos a usar nuestras botas de impulso con precisión quirúrgica. Saltar de saliente en saliente, encadenar dobles saltos y medir cada impulso se vuelve crucial para cruzar al otro lado. Solo entonces, tras un último esfuerzo, encontramos un momento de tregua. Avanzamos hasta un nuevo entorno, un inmenso cruce de autopistas en ruinas, suspendidos bajo una bóveda fracturada. No hay dirección clara. El juego no señala el camino, simplemente te deja allí, en medio del abandono, con la intuición como única guía. Explorando a nuestro ritmo es posible encontrar un detalle fácil de pasar por alto, un pozo oculto bajo un montón de hierbas. Al descender, la escena recuerda inevitablemente a Portal 2. Una caída prolongada hacia las tripas de la estructura, donde se revela otro espacio abovedado de dimensiones colosales. Dominando el paisaje, una torre inclinada se alza sobre las ruinas. Su diseño evoca a la Torre de Babel, majestuosa, decadente y descompuesta en espiral. A sus pies, una docena de mercenarios custodian el área. Pero lo más sorprendente de esta sección no es su escala, sino su propósito. Es completamente opcional. Aquí el juego apuesta por un diseño no lineal en su forma más pura. Existen al menos 3 formas de abordar el entorno. Puedes abrirte paso a tiros por las ruinas y ascender directamente hacia la torre, puedes tomar un ascensor oculto tras el edificio, o bien encontrar una grieta subterránea que conduce a un canal bloqueado por barrotes. Subir por la torre nos lleva de vuelta a la autopista, cerrando el bucle y revelando que esa ruta, aunque fascinante, no era la salida real. Aún así, sirve como un desvío valioso, tanto por lo que ofrece en jugabilidad, como por lo que aporta a la densidad del mundo del juego. Volvemos a los intercambiadores, esta vez saltando entre carreteras partidas, evitando patrullas, ascendiendo lentamente hacia la luz que se filtra por la bóveda. Todo indica que estamos cerca de la salida. Pero no. Lo que nos espera del otro lado es un escenario brutal, una franja barricada que bien podría ser una reinterpretación de las playas de Omaha, férreamente defendida. Y para empeorar las cosas, si hemos alertado a los mercenarios en el tramo anterior, estos nos seguirán hasta aquí, abriendo fuego sin piedad. Intentar escapar hacia la derecha solo nos lleva a un campo lleno de minas, un pasadizo de trampas que recompensa la precisión y castiga la prisa. La única opción real es correr, saltar entre los engranajes inestables mientras evitamos caer al vacío. A lo lejos se adivinan molinos en ruinas y extrañas criaturas parecidas a búfalos. Pero por ahora solo buscamos un refugio. Logramos llegar a un saliente. Allí una patrulla merodea. Si somos rápidos podemos esquivarlos y colarnos por una puerta que nos lleva a una sala con pilares, que ignoramos de momento. La puerta de la derecha lleva a la zona de fumadores. Los industrialistas la han restringido con una llave para evitar que sus obreros se tomen demasiados descansos. Si no tenemos la llave, aún podemos retroceder a la sala anterior. Entre los pilares que dejamos atrás hay munición y un botiquín, pero acceder a ellos activa una emboscada. Ria Secretorum nos rodean en cuanto tocamos el suelo, y en Metal Garden el combate cuerpo a cuerpo es muy letal. Avanzando por un túnel a la derecha de la zona de fumadores, encontramos un ascensor sin energía y una puerta roja. Tras ella se revela una sala industrial gigantesca. Aquí el ritmo del juego cambia por completo. El juego deja de lado el combate para ofrecernos un elaborado puzzle de plataformas móviles. Un desafío de salto y sincronización que exigen concentración milimétrica. Y en lo alto, como recompensa, las oficinas. Allí está la llave de la zona de fumadores, junto a taquillas con objetos útiles para sobrevivir lo que viene. Descendemos rápidamente por el hueco en el suelo y desandamos el camino. De regreso a la zona restringida, esperando que los enemigos no nos hayan seguido. Como al final del capítulo 2 nos enfrentamos nuevamente al vértigo. Debemos saltar entre pequeños salientes de roca hasta alcanzar unas escaleras corroídas por el tiempo. Allí una nueva mina explosiva nos espera, protegiendo el cuerpo inerte de un mercenario. Pero hay algo extraño en él. Una pequeña incisión en su cráneo revela que no es un simple soldado, era un espía.
Al interactuar con su implante, nuestra red neuronal se conecta con una memoria almacenada. Vemos, como intrusos en una conversación privada, a los industrialistas reconociendo la existencia de una salida de la megaestructura, una grieta en el encierro, que han decidido ocultar para conservar el control absoluto sobre la población que aún vive dentro. La escena nos devuelve al presente, al final de las escaleras, donde el paisaje se abre a un prado que antes solo habíamos podido observar en la lejanía. Los molinos están ahí, girando pesadamente en la brisa artificial. También las criaturas bovinas que pastan con extraña calma. Pero no estamos solos. Patrullas bien armadas y un campo minado hacen de este lugar un peligroso espejismo de paz. Podríamos avanzar con cautela por el cañón, evitando enemigos, trazando un camino entre las trampas. Pero hay otra posibilidad, una pequeña cueva oculta entre las rocas. Adentrándonos en ella descubrimos un nuevo escenario, un inmenso embalse que se extiende más allá del horizonte, como el borde mismo del mundo. Avanzamos con equilibrio por la estrecha cornisa hasta llegar a un balcón que nos permite seguir escalando por una estructura vertical, repleta de enemigos. Cada piso es un nuevo enfrentamiento, una nueva decisión, usar la escopeta o conservar recursos para lo que venga. En un canal estrecho nos tienden una emboscada, ataque por ambos lados. Es un momento intenso y breve donde la escopeta vuelve a demostrar su poder. Superado el asalto, llegamos a un campamento abandonado. Entre restos de provisiones y cuerpos olvidados encontramos algo revelador, un documento firmado. Es el pacto por el cual los Ria Secretorum, pueblo nómada y orgulloso, traicionó a su propio rey a cambio de ciudadanía dentro de la compañía minera, seguridad a cambio de sumisión. Junto a este acto de traición descubrimos una llave misteriosa y algo más tangible, un nuevo arma, el rifle, preciso, potente y silencioso. Nos lanzamos por la catarata que domina la zona, cayendo de vuelta al prado para atravesar un cañón cada vez más estrecho. Finalmente llegamos al mismo embalse que habíamos bordeado antes, pero ahora frente a su núcleo. Un par de cañones montados vigilan el terreno, y un gran puente retráctil bloquea el avance hacia el arsenal. Activarlo no es sencillo, cada uno de los búnkers que controlan el puente presenta un reto diferente. Uno está repleto de enemigos listos para acabar con nosotros. El otro sembrado de minas pérfidamente escondidas. Con ambos mecanismos activados, el puente se extiende lentamente, revelando el acceso a las puertas del arsenal del envase. No sabemos qué nos espera dentro, pero si algo ha quedado claro hasta ahora es que Metal Garden nunca entrega nada sin un precio. Aunque en el capítulo anterior conseguimos una de las llaves del arsenal, la puerta sigue sin abrirse del todo, aún falta otra. A nuestra izquierda, un pistón nos eleva hacia lo alto del embalse. Lo que encontramos allí parece más un escenario ceremonial que una simple transición. Un patio desierto, una esfera rota en su centro como un planeta en ruinas, y plataformas suspendidas en el aire. Hay algo solemne en su composición, algo que anuncia que estamos por cruzar un umbral importante. Nos dirigimos a una puerta y accionamos una palanca. Un sonido familiar y, al mismo tiempo, aterrador. La compuerta se abre, pero no estamos solos. Lo que viene a continuación es una prueba, la más dura de todas. Una emboscada, otra más, pero ahora con varios escuadrones de mercenarios que nos rodean y atacan sin tregua. No hay escapatoria. Si durante el juego optamos por la evasión, por el sigilo o la supervivencia táctica, ahora el título decide cobrarse toda esa deuda. Es una prueba de fuego. ¿Realmente hemos aprendido a sobrevivir? ¿O solo hemos estado huyendo? Al superar este castigo, la segunda compuerta se abre y nos conduce a un entorno nuevo, inesperadamente sereno. Un espacio natural, cubierto de vegetación, frente a un lago de aguas tranquilas. Bajo las hojas, entre las rocas, hay munición, botiquines, restos de otros intentos. Tiempo para respirar. Un mensaje escondido entre los objetos del entorno confirma lo que ya hemos oído antes en murmullos y grabaciones dispersas. Existe una salida a esta megaestructura, y más aún, una teoría extraña pero posible: evadir los límites termodinámicos de un sistema cerrado, extrayendo energía desde el exterior. Es decir, abrir el sistema, romper el ciclo, escapar de la entropía. Al acercarnos a una estructura metálica en el centro del lago, un estruendo corta la calma.
Un mecha irrumpe desde la distancia y cae frente a nosotros. Era hora de que este juego tuviese su propio enfrentamiento con un Metal Gear, después de haber lidiado con solo 2 tipos de enemigos hasta ahora. Metal Gear? That's a pretty weird name. Este mecha no es solo un enemigo, es un símbolo. Nuestro periplo comenzó cuando fuimos abandonados por nuestro propio mecha y hemos visto otros como parte del escenario, recordando un cementerio de elefantes. Ahora es nuestro momento de imponernos ante el verdadero rey de esta jungla. El combate es duro, cada ataque del mecha puede ser fatal y nuestra única opción es desgastarlo, poco a poco, con todo lo que tenemos a mano. Pistola, escopeta, rifle, granadas. Aquí la variedad de armas no es lujo, es necesidad. Cada herramienta encuentra su momento y finalmente, tras una lucha que pone a prueba todo lo aprendido, la máquina cae. No por una simple demostración de fuerza, sino porque nosotros, malheridos y asustados, aún seguimos de pie. El camino queda despejado, la estructura en el lago se abre y descendemos a un nuevo entorno. Uno que, desde el primer paso, se siente como un punto de no retorno. Las entrañas de este mundo no fueron hechas para ser transitadas por seres vivos. Cada salto es un abismo, cada pasarela un error potencial. La arquitectura es fría, mecánica y deshumanizada, pero tenemos que seguir. La densa niebla que cubre el lugar es solo el primer obstáculo. Al frente, un puente levadizo que nos permitiría continuar, pero no hay electricidad. Todo está muerto. Debemos buscar cómo restaurar la energía. Lo encontramos. Una estructura en ruinas que alberga una gigantesca granja de servidores. Al activarlos, las luces vuelven lentamente. No hay música, solo el zumbido del tiempo reactivándose y tomando conciencia. Y al fondo, frente a nosotros, una consola ancestral. Se comunica en su lenguaje secreto de las máquinas para transmitirnos algo muy claro. Lleva encendida 3 millones de años. Es un momento extraño, casi existencial, una máquina que ha sobrevivido a civilizaciones enteras, el paso del tiempo y el olvido. Con la energía restaurada activamos el puente y lo cruzamos. Y con cada paso sentimos que nos acercamos al fin al corazón del enigma. Nos deslizamos a través de un pequeño hueco en la pared, un túnel angosto y irregular, no pensado para un ser humano. Al avanzar, las paredes se retuercen, se vuelven menos artificiales y más orgánicas. Estamos llegando a los márgenes de la megaestructura, o a lo que creíamos que era su límite. El túnel desemboca en una frontera olvidada, donde vías oxidadas y vagones detenidos cuentan la historia de una actividad minera que ya no existe, una actividad que fue abandonada, quizás porque lo que encontraron fue algo que no debería haber sido descubierto. Saltamos entre vagones detenidos sobre raíles colgantes, con el abismo acechando bajo nuestros pies. Es un camino precario e inestable, pero al final una plataforma nos recibe, y en ella una puerta, y más allá de esa puerta, luz. No luz artificial, no reflejos de pantallas, luz real, exterior, brillante e incómoda, un sol que no habíamos visto nunca. Pero este no es un exterior que pueda ser familiar para el jugador. Frente a nosotros, una esfera suspendida sobre una plataforma de cemento y metal, imponente y absurda al mismo tiempo. No se parece a nada de este mundo, no parece hecha para ojos humanos. Nos acercamos a un terminal próximo, uno de esos viejos ordenadores que solo saben hablar en términos fríos y funcionales, pero el mensaje que transmite es de otra escala. Aquí es cuando todo encaja. Nuestra megaestructura es solo una pieza más, un componente en una cadena de mecanismos astronómicos, un contrapeso literal, diseñado para mantener las órbitas estables, para evitar que los planetas se desvíen y colisionen contra los muros de una megaestructura aún más grande, una que envuelve toda la galaxia. No somos el centro del universo, ni siquiera somos una civilización independiente, somos engranajes, mantenimiento, una pequeña colonia encerrada en una prisión de dimensiones cósmicas. Nos dicen que los arquitectos originales de esta estructura enviaron especies como la nuestra para mantener su funcionamiento. Les dieron poder sobre otras formas de vida, como los Ría secretaron, sobre recursos, sobre tecnologías que no comprendían, y aún así, con el tiempo, lo que fue un encargo técnico se convirtió en un mundo, en una cultura y en una cárcel. Mundos enteros destinados a mantener el equilibrio, mundos como el nuestro,
fueron olvidados a medida que la estructura avanzaba más allá del cinturón de Kuiper, y nosotros apenas somos una baliza varada, un faro oxidado en el océano del tiempo y el espacio. Con esta revelación retumbando en la cabeza, cruzamos la última puerta. Un ascensor nos espera para descender, y descendemos. Durante minutos, horas quizás. Mientras bajamos, empezamos a entender que la salida que ansiábamos no es necesariamente física. Es una idea, una postura ante lo imposible. Porque incluso ante una presión del tamaño de una galaxia, la voluntad de escapar es, por sí sola, una forma de libertad. Pero entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué pasa con la puerta cerrada del arsenal y el embalse que exploramos en el capítulo 2? Después de recorrer esos largos caminos hasta el final, algo seguía sin encajar. Demasiadas puertas sin abrir, demasiadas piezas sueltas. Afortunadamente Metal Garden no teme a la reexploración. El juego nos permite cargar capítulos de forma individual, ajustar la dificultad o incluso activar ayudas como inmunidad al daño o munición infinita. Y fue así como me lancé una vez más a este embalse. Revisitar el capítulo 2 con la llave en nuestro poder revela un giro inesperado. Nos enfrentamos a un Rhia Secretorum mucho antes de lo previsto. Un combate prematuro que recontextualiza el resto del juego. En las escaleras, minas explosivas nos recuerdan que aquí todo cuesta algo. En el nivel superior otro mercenario nos espera, inmóvil, casi como carnada. Si caemos en la trampa, sus compañeros se lanzan desde detrás de las columnas. Atravesamos un conducto de ventilación, descendemos por entre tuberías hasta una compuerta roja y más allá, una escalera desciende hacia el enjambre de enemigos que saltan hacia nosotros sin dudar. Rhia Secretorums por todas partes. Avanzamos por pasadizos industriales hasta una versión reducida del puzzle de plataformas móviles que conocimos más adelante en el juego. Al superarlo descubrimos una estructura extraña, un amasijo de cables y tubos que, a la distancia, parece un árbol torcido y centenario. Subiendo una escalera cercana, caemos en una emboscada en un espacio laberíntico, una arena de distintas alturas o un laberinto de zanjas. Welcome to Quake 3 Arena. Pero si logramos sobrevivir, una brecha en la pared nos lleva a la nueva zona, unas ruinas cuya estética me recordó al nivel de Lost City de Thief de Dark Project. En medio de este espacio decadente, una estatua inquietante, claramente inspirada en Cthulhu, resignificaba el lugar. Creepy. Como la Torre de Babel nos alerta de que este jardín metálico fue, en algún tiempo, los jardines colgantes de Babilonia. Ascendiendo otras escaleras, regresamos por sorpresa a un lugar familiar, la torre de vigía frente al embalse, aquella donde antes nos hostigaba un francotirador. Desde aquí podemos activar una palanca que abre el compartimento del rifle, un arma que de otro modo no obtendríamos hasta mucho después. Pero eso no es todo. Cerca de la Torre de Babel, escondido bajo una plataforma, hay otro camino, un agujero que lleva a un mecanismo detenido hace mucho tiempo. Engranajes gigantes y oxidados. Rompiendo una pared frágil, llegamos a una habitación con un ascensor, lo activamos sin saber si será útil y encontramos también una antigua llave. Más adelante escuchamos a los mercenarios discutiendo, quizás planeando una emboscada. Usamos la llave antigua para desbloquear una salida, una alcantarilla que nos lleva de vuelta al mundo exterior. Entonces recordé los otros engranajes gigantes, aquellos que atravesamos cerca de las barricadas. Regresamos y allí encontramos el ascensor que antes dejamos listo. Descendemos por él. No hay mucho que tengamos que ver en este atajo, pero eso mismo es lo que lo hace creíble. Le da coherencia al espacio, el mundo no es solo un escenario, tiene atajos, interconexiones y capas. Hay gente que realmente vive y trabaja aquí sin una distinción entre lo público y lo privado, entre el lugar de faenar y el de descansar. Y al final, la armería. Durante mi primera partida había recogido una de las llaves en la cueva junto a la catarata, pero no supe ver que más allá del cañón había una compuerta roja, discreta. Al arrastrarnos por su interior, todo cambia. Una brecha en la roca nos expone a un puente gigantesco plagado de francotiradores. No queda otra que correr por el delicado saliente de una tubería rota. Y al cruzar nos refugiamos en otro túnel que lleva a un ascensor, donde 3 mercenarios nos esperan listos para detenernos. Superado este obstáculo, llegamos a un balcón sobre el cañón. A un lado, el cuerpo de un soldado, y junto a él,
la segunda llave de la armería. Finalmente la puerta se abre. La armería no es solo un alijo de municiones, es una recompensa sí, pero también una advertencia. Alguien ha redirigido la electricidad del arsenal para mantener activa una alarma, la que sonará en la última emboscada. Persiguiendo un enigma al compás de las horas. En última instancia, Metal Garden es menos una fantasía de poder que una reflexión sobre la fragilidad envuelta en cemento. Su brutalismo no solo decora, sino que encierra estructuras titánicas que abruman al jugador, corredores fríos que insinúan una lógica ajena y deshumanizada. En un mundo que no responde a nuestra presencia, simplemente sigue existiendo, vasto e indiferente. Aquí portar un arma no implica superioridad, como en Nice Kid Eye Divine Severmancy, o incluso en la obra de Tsutomu Nihei, con sus ciudades infinitas y sus protagonistas reducidos a hormigas frente a la máquina. La arquitectura no es un escenario, es un interlocutor. Uno que no responde, pero que te observa desde cada rincón. Al beber su estilo de referencias como Gold Search, el motor previo al más conocido Source, adquiere su propia filosofía de diseño, con la separación entre capítulos, la construcción de set pieces que indican un mundo vivo más allá de entre bastidores, y una consistencia visual tan agresiva. Es imposible no verlo como un mundo paralelo donde juegos como Gunman Chronicles siguieron desarrollándose hasta nuestros días. Podemos ver cómo incluso partes de su narrativa ambiental están tomadas de obras contemporáneas, como el misil que siempre me recuerda al inicio de Quake 2. A través de esa estética y diseño narrativo, Metal Garden canaliza esa misma filosofía, la del ser humano como anomalía dentro de una estructura que no la necesita. Se trata de un juego corto, sí, pero cargado de atmósfera, de ecos existenciales y de una tristeza sorda que lo alinea más con Industria o Stalker que con los FPS más tradicionales. Recorremos un mundo alienígena en busca de una salida que no llega, como años atrás hicimos con Another World. Y Another World es relevante porque Fumito Ueda, autor de Ico, Shadow of the Colossus o The Last Guardian, lo ha citado como una de sus mayores influencias. Hay algo en Metal Garden que me transmite la misma capacidad para abstraer narrativas complejas con simples pinceladas arquitectónicas que la obra de diseño por sustracción por la que es famoso Ueda. Una quietud reflexiva, un descenso hacia la introspección a través de interactuar con el entorno. Por eso lo recomiendo sin reservas, porque en un medio saturado de gritos y explosiones hay algo profundamente valioso en una obra que elige, en cambio, el murmullo, la pausa y el eco. Metal Garden no solo se juega, se habita, aunque solo sea por un par de horas. Vale la pena perderse en su vastedad.